Vamos a leer la palabra del Señor, a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y ellos habiendo testificado, hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y descendió, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como ovejas a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si cree de todo corazón, bien puede. Y poniendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Podemos ver que hoy día en la mañana alcancé a tomar la colita del mensaje de mi hermano Pardo, que andaba en otra misión,
y pude ver que lo único que él le alcancé es oír que al hermano o al predicador de la tarde le tocaba la fe que salva. Y a él le tocó la otra fe que nos salva, la que inventan los hombres, ¿no? Y, y de ponerme, de ver esta porción bíblica, de encontrar el ejercicio, el trabajo de Felipe y de todas estas cosas que acontecieron, que Felipe predicando el Evangelio en Samaria, en donde había grandes éxitos de personas que aceptaban el Evangelio por la predicación de Felipe, pero de repente se cambiaron todos los planes, le cambió toda la situación a Felipe y ahora, como lo dice la palabra del Señor, viene un ángel, le habla a Felipe y le dice que se levante y ve hacia al sur por camino que descienden de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Cambió toda la situación de Felipe, pero qué importante de ver la situación de Felipe, no vacila en nada y va a donde el ángel le había señalado. Es muy parecido a la situación, ¿no es cierto?, que le pasó a Abraham en sus días cuando es sacado de la tierra de Ur. Me imagino que el ángel le dio solamente lo que tenía que hacer. No le dio ninguna cosa. Oye, llévate unos sanguchitos por el camino o algo, pero una cosa nada más que el Señor le encomienda en que vaya así a ese lugar y, y ver ahora de toda esta situación, de ver que estaba predicando a mucha gente, ahora él es llevado a ese lugar con un propósito de encontrarse con este personaje que nombra la Biblia del etíope, un nombre de Etiopía, a lo cual tenía unas características. La Biblia dice que era un eunuco, era una persona muy importante, no era una persona, me imagino que ha sido muy adinerada y de un estatus social muy alto, porque podemos ver que lo que practicaba, lo que hacía el ejercicio de este eunuco era el de proteger los tesoros de la reina de Candace de Etiopía. Y mirando la palabra del Señor, dice, y entonces el Señor, entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar.
Esa era la situación del etíope que venía a adorar a Jerusalén. Venía a adorar. ¿Ya? Entonces, pero, pero este personaje tenía un problema que la situación de su vida o su cuerpo, como era un eunuco, a lo cual que los eunucos son castrados, y él venía a adorar a Jerusalén, pero su condición física le era un problema para poder adorar a Dios conforme en la ley, los libros del Pentateuco. Allí en Deuteronomio 23, en el capítulo 1, en donde la ley le hablaba y que no podía entrar una persona de tales condiciones para adorar a Dios. Entonces, para él era un problema esta situación. Pero vemos, me imagino que tiene que haber regresado no en muy buenas condiciones. Y este personaje, este eunuco, en su regreso de Jerusalén, porque ya venían de regreso, venía leyendo sobre el profeta Isaías. No venía leyendo la Biblia, tiene que haber venido leyendo un rollo, ¿no? De esa época, la forma de leer, de lo que había. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía del profeta Isaías. Y dijo, pero entiendo lo que lee. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en este diálogo que se produce de el eunuco con Felipe, tiene que haberle impactado a Felipe que venía leyendo el profeta Isaías y venía leyendo el rollo que llevaba hablando, tiene que haberle oído y él se acerca al carro porque había costumbre que se leía en voz alta. Entonces, dos cosas. El eunuco, la pregunta de Felipe le pregunta, ¿entiende lo que lee? Me imagino que no lo entendía por la expresión que usa después. Entonces, de haber estado predicando a multitudes en Samaria, ahora lo vemos a Felipe predicándole de lo que venía leyendo el eunuco y explicándole de qué lo que se trataba, lo que venía leyendo este personaje. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y rogó a Felipe, él le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, para que él le explicara, para que le diera a entender de lo que él venía leyendo, porque no lo entendía. Y el pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila. Así no abrió su boca. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor.
¿De quién estaba hablando? Podemos ver que, perdón, de lo que estaba leyendo, era el pasaje de Isaías, capítulo 53. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Qué interesante. ¿Cómo Dios estaba haciendo con este eunuco? Y cómo el Señor tomó los medios para que Felipe llegara a ese lugar y le viniera a explicar de lo que no entendía y de lo que Dios había puesto en este eunuco, había puesto ese interés de leer, de estos temas de la Escritura y poder que tomar los medios a través del Espíritu Santo a Felipe para explicarle de qué era el contenido de lo que estaba leyendo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Dios los bendiga, ¿no? Nosotros podemos ver algunos ejemplos referentes a esto cuando Jesús conversa con Nicodemo y le explica que para poder entrar al reino de los cielos tenía que nacer de nuevo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y cómo Dios tomó los medios para este eunuco que no pudo adorar a Dios allí por sus condiciones físicas, pero ahora vemos en que él le comienza a explicar, y él es profeta, mismo el profeta Isaías, en el capítulo 56, en donde la palabra del Señor habla en que sí, que había oportunidad para los eunucos, porque cuando habla en eunuco no está hablando de homosexual ni de una persona de esa índole, sino que está hablando de personas que fueron castrados, bendito sea el nombre del Señor, para algún ejercicio que tomaban los hombres, para algo específico, ¿no? Y de ver lo que no es lo mismo que de ser un homosexual o un bisexual o lo que se le llame a la índole, a las degeneraciones que hay dentro de este mundo, de las sociedades, ¿no? Y de encontrar la situación de este personaje y de ver que el pasaje que allí estaba leyendo, me imagino que Felipe en ese momento, el Señor le dio toda esa gracia porque Felipe era lleno de la gracia del Señor, era lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Entonces, lo que le iba a entregarle a este eunuco era algo grandioso porque le comienza a mostrar el Evangelio. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, la curiosidad, el interés que había en el eunuco de saber de qué personaje estaba hablando, pero Felipe le estaba hablando de Jesucristo, de aquel que venía a morir en la cruz y dar la vida por toda la humanidad, el que venía a derramar de su sangre. Bendito sea el nombre del Señor, y de dar el comienzo a otra generación, a una generación bajo la dirección del Señor. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Ya el eunuco estaba recibiendo el Evangelio por este instrumento que el Señor había tomado. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos después que yendo por el camino llegaron a ciertas aguas y dijo el eunuco:
aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Había creído el eunuco y él quería ser bautizado para tener una evidencia, para tener un testimonio. Sí, que él había creído en lo que Felipe le había conversado. Felipe le dijo, ¿cree de todo corazón? Bien puede. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cree de todo corazón? Sí. No era la diferencia a aquel Simón el mago que no había creído de todo corazón, no se había arrepentido, no había creído a lo que había oído, solamente podemos decir que fue una emoción, pero sí, pero este personaje sí que creyó al Señor, porque él quería aceptar y quería hacer cosas que Felipe le había conversado. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puede. Bendito sea el nombre del Señor. No vamos a dudar que el Señor había puesto, había sido puesto una fe en él para que creyeran, pero una fe verdadera para que creyera. Y ahora podemos ver los acontecimientos que comienzan a pasar en todo este diálogo y cómo Felipe le había entregado la palabra del Señor a este personaje eunuco, a esta persona principal. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, Felipe le dijo, cree de toda razón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí está la respuesta. Creyó el etíope, creyó en él, creyó este personaje. Creo, sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Alabado, bendecido sea su nombre. Y creo que Jesús es el Hijo de Dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Bendito sea el nombre del Señor. Quería tener una evidencia, quería tener una entidad por lo que él había creído. Bendito sea el nombre del Señor. Y él quería que Felipe lo bautizara y allí recibió ese bautismo en el agua y podemos ver que en toda esta experiencia que vivió allí Felipe, bendito sea el nombre del Señor, de dejar de estar predicando a grandes multitudes y de venir a predicar el Evangelio a este eunuco, a este etíope, que sin duda no hay que dudar que él mismo tiene que haber llevado el Evangelio de una forma abundante a Etiopía, a la Etiopía antigua. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algunos comentarios que se cree que Etiopía es donde está la iglesia más antigua ortodoxa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero bendito es Dios, cómo obedeció Felipe y cómo recibió el Evangelio de este etíope. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más. Bendito sea el nombre del Señor. El eunuco tomó su decisión y podemos ver que Felipe también tomó su decisión bajo la dirección del Señor. No, pues, y podemos ver que Felipe siguió predicando el Evangelio y a donde pasaba, él, en las ciudades que él pasaba, predicaba el Evangelio. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que el Señor a nosotros nos dé su gracia también para predicar el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás en estos tiempos hay muchas necesidades aún de personas
que necesitan el Evangelio y quizás muchas personas más que el Señor tenga para regalarle la salvación. No está en nuestras manos, porque la misión nuestra es solamente de predicar el Evangelio, obedecer como obedeció Felipe, dejar lo que estaba haciendo donde él estaba y de ir al lugar que él lo determinó. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Aún a nosotros en estos tiempos nos dé de esa luz, de esa gracia, para poder someter y entrar obedeciendo a lo que el Espíritu del Señor nos va entregando. Obedecer al ángel que el Señor ha determinado en nuestros medios para mandar y hacer lo que Él determine. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Dios los bendiga. Dios nos dé gracia. Y esa es la porción de la palabra del Señor para este día. Dios les bendiga y Dios los guarde. Y el Señor nos afirma en esos pasos para seguir trabajando dentro de la viña del Señor. Demos gracias, Señor, por la porción de su palabra. Gracias, Señor Dios mío, te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Señor Dios mío, por la porción de tu palabra. Te ruego, Señor Dios mío, que esta tu palabra haga vida en nuestros corazones. Danos tu dirección, danos tu gracia para obedecer, Señor Dios mío, a lo que usted nos está señalando a través de ello. Señor Dios mío, así como Felipe, Señor, obedeció a lo que, Señor, usted le ordenó de llegar para que este eunuco recibiera de tu palabra. Señor Dios mío, bendice nuestra iglesia ricamente, bendice a aquellos que están oyendo el Evangelio, que están oyendo tu palabra, Señor Dios mío, para obedecer, Señor Dios mío, y no es ser desobediente a lo que el Señor nos está ordenando. Te ruego que aumente nuestra fe, nos aparte de todo mal, Señor Dios mío, y nos dé ese ánimo pronto para alabar y bendecir de tu nombre. Te ruego, Señor Dios mío, que nos fortalezca ricamente. Y muchas gracias por la porción de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos por tu misericordia. Y te damos muchas gracias por esta bendición. Y todo te pedimos, Padre, a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén.